Muy bien, vamos a ver cómo se hace entonces un binomio al cuadrado. Ya te debieron de haber explicado más o menos qué es y qué es lo que significa. Entonces, lo que te debieron de haber dado de formulitas son estas dos, que es que si nosotros tenemos dos términos que se están sumando y esos dos términos se están elevando al cuadrado, para que tú no tengas que estar haciendo esta operación, que sería lo que significa que están elevándose al cuadrado, simplemente aplicamos una fórmula. Y esta fórmula nos dice que es el primer término al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. La otra fórmula general es que si tú tienes una resta, entonces lo único que va a cambiar va a ser el primer signo y todo lo demás se va a estar quedando igual, ¿ok? Entonces la única diferencia es que si tenemos una resta, este signo de acá nosotros lo cambiamos. Voy a dejar tantito aquí esta fórmula general para que la tengas en mente y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de esos que nos ponen nada más para enseñarnos cómo se hace todo. Entonces, nuestro primer término va a ser la x, ¿ok? Esto va a ser nuestro primer término. Nuestro segundo término sería el 3. Esto sería nuestro segundo término y entonces vamos a aplicar la formulita. Primer término elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, más dos veces el primer término, que es x, por el segundo término, que es 3, y finalmente el segundo término al cuadrado. El segundo término es el número 3 y lo elevamos al cuadrado. Vamos a realizar estas operaciones y a reducir términos. Así que el primer término se queda igual, x al cuadrado más 2 por 3 me da 6, por x me da 6x, más 3 al cuadrado es 9. Sencillísimo, eso es lo único que tienes que estar haciendo. Vamos a subirle un poquito la dificultad al ejercicio, que es cuando empieza a haber como que un poco más de dudas, pero vas a ver que si tú sigues la misma estructura de siempre, esta de acá, no vas a tener ningún problema. Simplemente tenemos que ir paso por paso. Muy bien, entonces vamos a ver. Primero vamos a identificar nuestros términos. Toda esta cosa de acá es mi primer término. Y toda esta cosa de acá es mi segundo término. ¿Ok? Entonces vamos a tener eso bien en mente. ¿Qué nos dice nuestra formulita entonces del binomio al cuadrado? Que tengo el primer término al cuadrado, o sea que voy a tener 8x cuadrada y todo al cuadrado. Aquí es donde de repente hay confusión, que no saben qué elevar al cuadrado y toda esta onda. Entonces es eleva al cuadrado todo el primer término. No importa lo complicado que esté el primer término todo completito se eleva al cuadrado. ¿Ok? Así que ya lo dejamos elevado al cuadrado. Más dos veces el primer término por el segundo término. Así que muy sencillo, vamos a escribir cuál es nuestro primer término, 8x cuadrada y, por nuestro segundo término, 9m cúbica. Y lo dejamos así anotado, ¿ves? Sencillísimo. Otra vez, no importa lo complicado que estén los términos, tú anota todo. Más el segundo término al cuadrado. Todo nuestro segundo término es el 9m cúbica, todo esto al cuadrado. Muy bien, ahora como paréntesis cultural, nada más para que te vayas a estar acordando, porque esto ya lo deberías de saber, si tú tienes alguna cosa que se está elevando a una potencia, entonces si nosotros tenemos x elevado a la m potencia y eso lo volvemos a elevar a otra potencia, lo único que significa es que nosotros solo tenemos que multiplicar nuestras bases. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo x a la cuarta y eso yo lo elevo todavía a una tercera potencia, simplemente tengo que multiplicar 4 por 3 y eso va a quedar en el lugar de mi exponente. ¿Ok? Entonces simplemente ten eso en mente para seguir trabajando ahorita. Vamos a dejar esto aquí al ladito, nada más para que medio lo tengas en mente, pero eso es algo que tú ya te deberías de saber, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos todo este primer término muy complicado elevándose al cuadrado, también debes de saber que se tiene que elevar todo lo que está dentro, lo elevamos al cuadrado. O sea que tenemos que elevar el 8 al cuadrado, x al cuadrado también se va a elevar al cuadrado, no te vayas a confundir por ahí, y la y también se va a elevar al cuadrado. En lo siguiente nosotros podemos de una vez hacer las operaciones. 2 por 8, 16, por 9,
nos da 144 y x cuadrada por y por m cúbica nos da lo mismo. Así que simplemente vamos a ordenarlas de manera alfabética. Tendríamos primero la m, después la x al cuadrado y después la y. Y en el último término tenemos que hacer lo mismo que en el primero. Elevamos todo lo que está dentro. O sea que tengo que elevar el 9 al cuadrado y después tengo que elevar el m cúbica al cuadrado. Vamos a reducir términos, entonces 8 al cuadrado es 64. X cuadrada al cuadrado, con esto que acabamos de recordar, tú ya sabes entonces que simplemente tenemos que multiplicar los exponentes, 2 por 2 me da 4 y la y cuadrada se queda igual, ¿ok? El segundo término nosotros ya lo tenemos todo reducido lo más que se puede, así que se va a quedar igual. Y finalmente el último término, 9 al cuadrado es 81. M cúbica al cuadrado, simplemente multiplicamos sus exponentes, 3 por 2 nos da 6 y hemos terminado el ejercicio. Entonces, otra vez, distingue cuáles son sus términos, el primer término y el segundo término, aplica la formulita, mete todo el término completo, acuérdate de las reglas de exponentes, de elevar a las potencias, hazlo paso por paso y no vas a tener ningún problema. Pero vamos a hacer un ejercicio más, vamos a complicar todavía más esto porque veo que hay mucha confusión con esta cuestión de qué pasa con los exponentes y los términos son más complicados, cosas por el estilo, así que uno más. Y normalmente los alumnos cuando ven que hay letras y cosas así raras en el exponente ponen cara de what y se ponen a llorar sin empezar a preguntarse cómo lo pueden resolver. Pero vamos a ver que está muy fácil. Entonces, punto número 1, fíjate que aquí tenemos un signo menos, ¿ok? Acuérdate qué es lo que significaba eso en nuestra fórmula general. Si no te acuerdas, hazle ahí, retrocédele al video o ahorita vas a ver igual qué es lo que está pasando. Y punto número 2, otra vez vamos a encontrar cuáles son nuestros términos. Entonces, todo esto de acá, todo el x elevado a la a más 1 va a ser el primer término. Y todo esto de acá va a ser nuestro segundo término. Así que ya con eso nosotros podemos empezar. Nuestra formulita entonces nos dice que es el primer término al cuadrado. El primer término ya lo distinguimos, que es x a la a más 1. Así que tenemos que elevar todo el primer término al cuadrado. Ok, y ahora como nosotros teníamos aquí este signo menos, aquí tenemos que poner un signo menos. Ok, así que es menos. Dos veces el primer término que ya lo habíamos distinguido como x elevado a la a más 1 por el segundo término que es 3x a la a menos 2. Así que lo escribimos todo completito. Más el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es nuestro segundo término? 3x a la a menos 2. Tenemos que elevar el segundo término al cuadrado, así que le ponemos un paréntesis y decimos que todo esto está elevado al cuadrado. Ahora sí vamos a seguir haciendo operaciones y acuérdate, otra vez acuérdate, de la regla de los exponentes de acá, que si están elevados tenemos que estar multiplicando. Y esto lo vamos a usar acá, fíjate nada más. Tenemos x elevado a la a más 1 y todo eso está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar los exponentes. Tenemos el exponente 2 por el exponente a más 1, ¿ok? Entonces, este era un exponente a más 1, que sería como este exponente m de aquí adentro, y después el exponente 2, que sería como el exponente n de afuera. Multiplicamos estos dos, que estarían acá, 2 por a más 1, y ya quedó, más adelante lo vamos a desarrollar. Ahora, el siguiente, 2 por 3 nos da 6. Y después vamos a dejar ahorita indicado. Y después, ¿cómo hacemos la siguiente multiplicación? Vamos a tener x a la a más 1. Vamos a escribirlo, ¿dónde lo escribimos? Okay, vamos a escribirlo aquí abajito. X a la a más 1 por x a la a menos 2. Acuérdate que cuando estás multiplicando dos términos que tienen bases iguales, por ejemplo, x a la m por x a la n,
simplemente tienes que estar dejando la base igual y sumas los exponentes. O sea que tendríamos x a la m más n. Así que vamos a usar esa reglita que ya te debes de saber y la usamos acá. Dejamos la base igual porque tenemos la x y vamos a sumar los exponentes. Así que tengo un exponente que es a más 1 más el otro exponente que es a menos 2. Y por ahora vamos a dejarlo aquí indicado de esa manera. Y en el siguiente paso vamos a reducir todo. Así que vamos a tener a más 1 más a menos 2. Y finalmente el último término tenemos que estar elevando todo al cuadrado. Así que tenemos que poner el 3 elevado al cuadrado por x a la a menos 2 elevado al cuadrado. Vamos a ir reduciendo todo lo que podemos. Así que tenemos x elevado a 2 por a nos da 2a, más 2 por 1 nos da 2. Siguiente término, 6x elevado a ¿quién? Yo tengo que a más a me va a dar 2a y 1 menos 2 me va a dar menos 1. Así que ese es mi nuevo exponente, ya todo reducido con todas las operaciones, más el último término yo tengo 3 al cuadrado, eso me da 9. Y después, acuérdate de la regla de los exponentes, simplemente tenemos que multiplicar 2 por a menos 2 y finalmente tenemos que hacer esas cuentas del final. Así que todo esto se queda igual y al final hacemos como con el primer término, 2 por a me da 2a, 2 por menos 2 me da menos 4 y hemos terminado. Como puedes ver, todo es muy directo y realmente es muy sencillo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros complicamos nuestros exponentes o los términos que están adentro del paréntesis? Lo único que pasa es que tienes que estar realizando más operaciones, pero eso no es ningún problema porque son puras multiplicaciones y sumas y cosas por el estilo. Así que, primero que nada, cuando tengas un binomio al cuadrado, reconoce y distingue muy bien cuáles son tus términos, cuál va a ser el primer y el segundo término. Aplica la fórmula, no importa lo complicado, lo grande o lo largo o lo latoso que se ve el primer término, tú escribe toditito, todo el primer término completo, todo ese primer término se tiene que elevar al cuadrado, menos o más 2 veces el primer término, no importa lo grande que esté, por el segundo término, no importa lo grande que esté. Velo anotando todo poco a poco, paso por paso, y si tú vas haciendo eso vas a ver que va a ir saliendo todo de manera muy sencilla y muy directa. Lo importante es llevar orden, distinguir todos los términos que necesitas e ir paso a paso, con calma y con cuidado. Y no te espantes de estar viendo cosas tan largas o tan complicadas, lo único que sucede es que tenemos que estar haciendo más cuentas, pero no pasa nada.